Vamos con más asuntos. Ferran Brunet i Cid es cofundador de Sociedad Civil Catalana, una de las plataformas cívicas más contrarias al separatismo catalán. Es también profesor de Economía Aplicada en la Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, esta tarde hay una cita muy importante en el Casino de Murcia porque va a presentar eso que estamos viendo ahí, ese libro, Economía del separatismo catalán. Una vez leído, vamos a ponernos en esa situación, Sí. una vez leído, ¿qué le gustaría, con qué le gustaría 3 o 4 claves importantes que le gustaría que la gente se quedara con ellas? Pues mire, el subtítulo del libro es El procés en roba. Ajá. El procés es el modo catalán para decir el desafío al Estado de Derecho que se lleva haciendo desde hace clarísimamente 15 años. Pues esto es lo que nos roba. No es Madrid, no es España Es que siempre quien ha nos sido roba, España nos sino roba. que esto, el procés, tiene un coste. Y se deriva de la introducción de inestabilidad política. Nosotros sabemos que en una economía global la pieza clave de la competitividad es la estabilidad. Entonces, precisamente, el procés, el separatismo, que lo ha desarrollado, ojo, un gobierno regional legal, todo un gobierno regional lo ha desarrollado, pues el cargarse la inestabilidad te reduce la competitividad, y es lo que se ve aquí. Por ejemplo, en el año 2010, Sí, entre 281 regiones españolas, europeas, sí. Cataluña estaba en la posición 98. ¿Y ahora está? Ahora está en la 153. 2019, datos de la Comisión Europea, los últimos publicados. Eso, en esa fotografía que está haciendo de hace aproximadamente 10 años, de Sí. la Cataluña de hace 10 años y la de ahora, además de ese ranking que acaba de comentar, la gente de la calle, la gente que vive allí, ¿en qué lo está notando económicamente? Bueno, la gente lo está notando en un déficit de Producto Interior Bruto del 4,6% permanente. También en que el gap de Producto Interior Bruto entre Cataluña y Madrid se ha incrementado al 11,1%. Entonces son oportunidades que vamos perdiendo. Esto se puede calcular por día. Son 4 euros por catalán y día lo que se pierde. Lo que se pierde acumuladamente, lo que se ha perdido. La sociedad Entonces, catalana es consciente de esto, porque yo entiendo que esa información se da para quien quiera escucharla, o es que no quieren escucharlo. Bueno, a veces delante de las enfermedades, ¿sabes? Intentamos demorar el diagnóstico y el pronóstico. Y esto ocurre pues con una parte importante de los catalanes que de un modo muy gradual, que esta es la otra característica, han ido pasando de ser, al fin, en cierto sentido, conservadores y franquistas, a ser de Convergencia y Unión, a ser autonomistas, a ser soberanistas, a ser independentistas. Y no se han dado cuenta de todo aquello que iban perdiendo. ¿Okay? Entonces nos hemos, finalmente, pues se ha realizado, probablemente porque en cierto sentido se les ha dejado realizar, un golpe de Estado en otoño del 2017. Entonces, claro, esto ya son palabras muy grandes y en consecuencia el Estado español ha debido intervenir, ha aplicado el artículo 155 de la Constitución española, que es una traslación del artículo 137 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, es decir, que esto existe en todas las constituciones, se llama la cláusula de coerción federal, cuando un ayuntamiento o una región no cumple con la ley, pues el gobierno general tiene la capacidad de intervenir. Se intervino. Entonces, a partir de aquí, realmente las circunstancias han cambiado un poquito. Han cambiado un poquito porque ya ven que el Estado español, para decirlo de este modo, existe. Porque si usted va por Cataluña, en ningún sitio, salvo en el Banco de España, en la plaza de Cataluña, verá usted una bandera española. En cualquier sitio verá banderas no legales, como es la llamada estelada, que no es una bandera oficial, no es la bandera catalana. En cualquier sitio verá usted esto que le llaman los lazos amarillos, ¿verdad? Sí. Pero no nada correspondiente a la legalidad. Entonces, el Estado español está ausente de Cataluña, ¿no? Entonces, se han dado cuenta, de algún modo, ¿no?, que, oiga, esto no puede ser, que esto no va a ser, ¿no? Mire, diciéndolo desde un punto de vista más filosófico, claro, lo que ha ocurrido en Cataluña no ha ocurrido en ningún otro lugar de Europa. El hecho de que
impunemente se haya conseguido dar un golpe de Estado, ¿no? Bien, Karl Popper decía que en nuestras sociedades abiertas todo es posible. Podemos añadir más o menos dentro de la ley, más o menos modificando un poco la ley, todo es posible, pero no todo es probable. Entonces, la probabilidad de una independencia de Cataluña es nimia. Primero, ¿y cómo se consigue porque convencer no a la tienen gente de que hay mayoría. una mínima probabilidad? Porque lo han hecho. Bueno, lo han hecho sus dirigentes, aquellos que fueron juzgados y luego indultados, ¿no? Sabemos que los instrumentos de comunicación en Cataluña están muy sesgados, porque por la apariencia de una subvención al catalán, lo que están es subvencionando una posición independentista. Entonces, la matraca que se oye por televisión con TV3, que hoy ya se ve muchísimo menos que antes, y hay competidores en televisión, pero sobre todo en las radios, en donde hay pocos competidores porque las radios tienen un estatuto regional y ahí las subvenciones pesan mucho. Por tanto, la capacidad de elegir en radio... Entonces, claro, esto es como aquel problema psicológico, ¿no? Social psicológico, de que tú haces aquello que ves en tu entorno. ¿Ok? Y por eso ha ido subiendo de un modo muy gradual la cantidad de personas que votaba separatista, sin darse cuenta de que esto difícilmente era probable, que era muy improbable, y de que difícilmente, en cualquier caso, iba a tener un resultado positivo, porque aunque se alcanzara la independencia, como se ve en la tercera parte del libro, el resultado económico sería naturalmente extremadamente negativo. ¿Por qué? Pues mire, porque hoy el 23% de los consumidores hace boicot a productos y servicios catalanes, según una encuesta. 23%. ¿Ok? Por eso las empresas huyen de Cataluña. No solo por el tema de inseguridad y por el tema del riesgo de secesión, sino para blanquear la marca Barcelona. Blanquearla, y por ejemplo Colacao hoy está en Valencia, ¿no? Y otras empresas también están en Murcia, la primera beneficiaria es Aragón. Bien, entonces en un supuesto de independencia no serían el 23%, sino, dice la encuesta, un 49%. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que una comunidad autónoma precisamente que ha hecho su gloria relativa en vender al resto de España, porque era la fábrica de España, fue la fábrica de España, ¿verdad?, va perdiendo mercado. Hoy, las ventas en términos absolutos, la última década, al resto de España van bajando. Imagínate en un escenario de independencia. Entonces, ¿qué ocurriría en un escenario de independencia? Pues naturalmente que el comercio bilateral de Cataluña, las exportaciones de Cataluña hacia el resto de España, se reduciría extraordinariamente. En consecuencia, se reduciría el Producto Interior Bruto, se reduciría el empleo, crecerían los gastos por desempleo. Naturalmente, como es de suponer, ¿verdad?, por los antecedentes que tenemos, crecerían los funcionarios. En consecuencia, el déficit crecería. ¿Ok? Yo he contado, en una de las últimas tablas del libro, que para mantener una Cataluña independiente se necesitarían cada año 55.000 millones de euros. ¿Que saldrían de dónde? ¿De dónde saldrían? ¿Quién hay en el mundo interesado en tener un puerto en el Mediterráneo, ¿verdad?, a cambio de cada año 55.000 millones? ¿Los hay? ¿Países? Podría ser. Podría ser, como cuál. Bueno, han de ser grandes países, porque 55.000 millones... Son muchos miles de millones de euros. Es muchísimo dinero. Quiero decir, es el 20% del Producto Interior Bruto de Cataluña. ¿Ok? Y vendría a ser como 55.000, pues como el 5% del Producto Interior Bruto de España. Extraordinario. Siendo así que Rusia tiene un Producto Interior Bruto semejante al de España, pues figúrate tú, lo que deberían dedicar para tener un pie en un sitio... Es lo que nos faltaba. ¿Eh? Lo que nos faltaba, bueno, digo. Entonces, naturalmente, esto no ocurrirá. ¿Y qué consecuencias? Porque está contando las consecuencias económicas que esto podría tener, que de hecho ya está teniendo en Cataluña para los catalanes, pero para el resto de España, ¿qué consecuencias económicas? Obviamente el comercio, decimos los economistas, es un juego win-win. Gana el que vende, pero gana el que compra. En
consecuencia, en términos hacia España, también se produciría una reducción del Producto Interior Bruto. ¿Okay? Aquí calculo que la reducción estaría un poco por debajo del 3% del Producto Interior Bruto. Claro, para Cataluña, en el escenario medio, la rebaja sería del 14% del Producto Interior Bruto. Fíjate que en el caso del Brexit, se ha calculado que la reducción del Producto Interior Bruto como máximo sería del 3%. Pero claro, es que un Brexit es políticamente importante, pero es muchísimo menos que una independencia, porque una independencia es crear un Estado nuevo. Un Brexit es cambiar la posición comercial y ya supone un 3% de merma. Pues figúrate tú una independencia. Además, yo en el libro, claro, lo que he hecho es documentarme con una veintena de estudios que hay de otros procesos de desintegración, por ejemplo, de Yugoslavia, o por ejemplo, de la República Checa y Eslovaquia, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, naturalmente, la independencia tiene unos costes añadidos. Por eso, al revés, decimos, ¿verdad?, que la globalización tiene ventajas para todos. Y por eso también, en general, estamos asustados un poquitín de este retroceso actual en la globalización, ¿no? No sé si entiendo que no le ha dado tiempo a meter a Pegasus en el libro, ¿no? No, no me ha dado tiempo de meter a Pegasus, pero sí, no en el término Pegasus, pero sí en general en relación a lo que se llama guerra híbrida, ¿no? Cataluña, el procés, es decir, este desafío al Estado de Derecho y a la democracia española, es un caso de justamente los llamados guerra híbrida, en las que no hay, digamos, militares, no hay bombas, no hay asesinatos, ¿verdad? Pero hay la desintegración gradual de todos los elementos de la sociedad. Y esto es lo que se ha producido en Cataluña, ¿no? Esta descomposición es el fruto de una ingeniería social que va tocando todas las teclas. Y claro, como la realidad social es un continuo y todo está en relación, a la que tocas una, vas tocando las demás. Por eso nos encontramos que cuando vas a Barcelona, te encuentras un panorama realmente sorprendente, ¿no? Porque incluso la propia capital, ¿no?, pues urbanísticamente está realmente sometida a un proceso de cambio importante. En primer lugar, porque hay esta huida de empresas. No hay proyectos urbanísticos y todo consiste en gestionar el menos. Gestionar el menos es algo siempre muy difícil, ¿no? De hecho, los ingleses lo saben hacer bien, o lo han hecho bien porque eran la fábrica del mundo ellos, y eso es lo que llaman el downsizing. Hay algo de downsizing en el caso de Cataluña. Es decir, hemos pasado de una región especializada en industria a una región que convive en un contexto español ya completamente industrializado, el resto de España ya se ha industrializado, y entonces su posición relativa va a menos. Si a esto le añades un desafío político, tienes la tormenta perfecta, que es lo que ha ocurrido en Cataluña. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar Cataluña con esta situación que se entiende va a ir a peor? Mire, las cuestiones económicas son aparentemente de poco nivel, de pocos porcentajes a veces, pero son muy duraderas en el tiempo. De modo que revertir un proceso de decadencia es muy, muy difícil. Lo vemos en el tema de las inversiones. La cuota de inversión de Cataluña se ha reducido en un tercio. Eso quiere decir que las empresas que se van, al fin, acaban invirtiendo menos en Cataluña. Las inversiones extranjeras ya solo son el 8% las que van a Cataluña. El 65% va a Madrid, el resto al resto de España. Entonces, precisamente una región especializada en recibir inversiones extranjeras las está perdiendo. Y eso quiere decir que va en forma de bola de nieve. ¿Okay? Una bola de nieve que se puede solucionar ¿de qué manera? Porque claro, llegan las elecciones y pasa lo que pasa. Bien, el problema ahí es, este desafío del Estado de Derecho lo da un gobierno regional legítimo, porque tiene la mayoría de escaños en el Parlamento, sí, aunque tiene una minoría de votos. El problema es que, siguiendo la ley electoral española de principios de los años 80, se sobrerepresentan las zonas rurales. Entonces, un diputado
en Lérida vale 20.000 votos. Un diputado en Barcelona vale 48.000. ¿Ok? Entonces, la cuestión clave está en los votos en las zonas rurales de Cataluña, en donde por otra parte hay una gran degradación y una sustitución de la población catalana y española por población extranjera. ¿Okay? La cuestión es incrementar el voto en estas zonas y en el conjunto de Cataluña. Cuando hay participación importante, como hubo, por ejemplo, en diciembre del año 2017, ganan los constitucionalistas en votos. Y lo que falta es incrementar aún un poquitín más la participación y, sobre todo... Pero para eso habría que cambiar un sistema que al gobierno que ahora mismo no le interesa. Claro, por eso no se ha cambiado en estos 40 años la ley electoral, cuando todo el mundo sabe que es claramente injusta. Y además es claramente contraria a la catalanidad, porque se basa en provincias que para los separatistas son algo a extinguir, ¿no? Pero como les favorece, la mantienen. Por tanto, la pieza clave es comprender, cambiar la disonancia que tienen muchos votantes separatistas, que les han vendido la esperanza de la independencia como si fuera positivo, cuando es realmente completamente negativo, ayudar a estas personas a entender que los catalanes tenemos que reconciliarnos y entendernos en primer lugar entre nosotros mismos. Y eso va a costar muchos años. Esto cuesta muchos años. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Quebec. En Quebec hubo algo internacionalmente tan grave quizá como lo que ocurrió en Cataluña. Y aún en este momento están en un proceso de polarización social muy, muy importante. Hay que tener presente, por ejemplo, en Quebec, que la gran beneficiaria ha sido Toronto. Toronto es una ciudad más esplendorosa que Nueva York hoy, por mucho más joven. ¿Okay? Toda la energía la ha ido recogiendo Toronto. Hoy, desgraciadamente, la energía que sale de Cataluña, porque hoy ya tiene una emigración neta hacia el resto de España, cuando siempre había tenido una inmigración, pues el problema es que se concentra en Madrid. Entonces, un país que tiene un único centro de gravedad político y económico, un gran centro de gravedad que atrae el 65% de la inversión extranjera, por ejemplo, pues es de mal hacer. Eso quiere decir que esto que nos ocurre en Cataluña, naturalmente no es beneficioso para el conjunto de España, tampoco. Bueno, todo esto lo va a contar esta noche, esta tarde, vamos a recordarlo a las 8 en el casino, ¿no? En una presentación. Efectivamente, con Fundación Sociedad Civil, que está haciendo una gran tarea en Murcia. Pero es una presentación, entiendo que es una presentación coloquio, ¿no? Es decir, que le van a poder preguntar las dudas, algunas cosas. Bueno, tengo, digamos, unos entrevistadores importantes, el director de la televisión de Murcia y el director de La Verdad. Entonces, realmente espero que el público oyente también alcance una comprensión de lo que ocurre en Cataluña. Seguro que sí, porque lo explica muy bien, se entiende fenomenal. La última historia es una curiosidad personal. Yo cuando he visto las imágenes, claro, no me imagino la gente que está allí cómo lo vive. Yo cuando he visto las imágenes, las fotos de la familia Pujol, por ejemplo, que se ha forrado, que todo el mundo sabe que se ha forrado, que los hijos tienen cuentas, no sé qué, que la mujer tenía, bueno, inmensas cantidades de dinero, de joyas, de tal y de cual. El otro, Puigdemont, en un palacete viviendo tranquilamente en Europa, que son, bueno, presuntamente, por decir presuntamente, saqueadores del dinero de los catalanes. ¿Esto cómo se ve allí? Es decir, ¿de qué forma se puede justificar algo que es objetivo y es que se han llevado el dinero? Bueno, es algo muy grave, es algo que la historia pondrá en su sitio, naturalmente, porque al final termina resplandeciendo la verdad, sin duda. Yo creo que los catalanes hemos tragado con todo esto por este gradualismo, que no nos hemos dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, y también por otro elemento, que es la impunidad. Claro, fíjate que en Cataluña han ocurrido los casos de corrupción más grandes y más numerosos de España. Fíjate que en Cataluña ha ocurrido
hay el fracaso escolar superior de toda España. El fracaso escolar es del 23%. En Madrid es del 9%. ¿Ok? Eso es por causa de la inmersión monolingüe en catalán, expulsando el español y por el adoctrinamiento. Por tanto, al fin somos conscientes de que ocurren cosas, sabemos quién se está yendo, los familiares que se están yendo a otros sitios, sabemos las expectativas concretas que tienen nuestros hijos y, por tanto, yo creo que iremos digiriendo esto si el Estado de Derecho nos acompaña. Mire, los catalanes nos hemos sentido abandonados. ¿Por qué? Somos españoles, pero quien tenía la responsabilidad de implementar, de hacer cumplir, de mantener el Estado de Derecho, no lo ha cumplido. Por eso es tan importante lo que dijo Su Majestad el Rey el 3 de octubre. No estáis solos. Y por eso la manifestación del 8 de octubre. Este millón de catalanes normales en la calle. Por tanto, en los catalanes se puede confiar. Hay que confiar en ellos. Pero tenemos que ayudarles con el Estado de Derecho. Lo que no podemos hacer es que una administración, aunque tenga un origen legal, se comporte ilegalmente, se comporte impunemente. Por ejemplo, ahora con la sentencia del 25% de catalán-castellano como mínimo. ¿Van a incumplirla? Yo debo decir, estoy seguro que no. Pero no sé cuándo lo van a cumplir. Con la mano en el corazón, que es importante. ¿Eh? Con la mano en el corazón, digo que es importante. Bueno, a ver, seguramente hemos pasado ya los peores momentos. ¿Es posible que se repita un golpe? Es posible que se repita, pero ya se sabe lo que va a ocurrir si hay un golpe, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la desestructuración, ya empezamos a ver gente que dice, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo asociarme? Para ayudar. ¿Ok? Para ayudar. Antes era al revés. Nadie quería saber nada más que lo que ya sabía, que ya era bastante grave. ¿Ok? Ahora estamos cambiando. Por eso el paradigma también ha cambiado. Ya sabemos que no es Madrid quien roba, ya no es legítimo decir España en roba. Sabemos que es el procés que tiene un coste, que nos degrada, que nos ha hecho entrar en una decadencia importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿tendrá Cataluña suficientes energías para revertir esto? Yo creo que en un contexto de Estado de Derecho sí, las tenemos. Pero sin la vigencia del Estado de Derecho... Y aún así no va a ser fácil, aún así no va a ser fácil. No va a ser fácil. Ferran Brunet y Cid, esta tarde a las 8 en el Casino en Murcia, la presentación del libro Economía del separatismo catalán. Todos ustedes, los que quieran, pues pueden acercarse para preguntar las dudas y para hablar sobre esta publicación y sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Y muchísimas gracias por venir a la televisión pública, a la televisión autonómica, a contarnos todo esto. Ha sido un placer. Encantado, igualmente. Muchas gracias. Buenos días.